Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo nuevamente. Su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, desde Escazú, dándole las gracias al Señor por un viernes más que nos permite estar por acá reunidos, exaltando, glorificando y bendiciendo su santo nombre. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta tarde, pero damos gracias al Padre Celestial por esta oportunidad a través de esa plataforma de YouTube, a través de la Facebook Live también y a través incluso de la plataforma de la página web que maneja la radio, que maneja también la televisora, Chofar TV Costa Rica. Damos a Él todo el honor, la honra, la gloria, porque nos hemos estado expandiendo para la honra y gloria del Señor. Cada uno de ustedes sean bienvenidos, damos gracias al Padre Celestial y lo primero que tenemos que hacer, primero que todo, es pues ponernos en cuentas con Él. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que fluya con su Santo Espíritu, tanto al norte, al sur, al este y al oeste, que realmente Él tenga la oportunidad de que en cada hogar donde vaya a entrar esta señal, pues que sea entronizado a su presencia. Damos gracias al Padre Celestial por ello. Damos gracias al Padre Celestial porque una vez más nos tiene en pie, porque Él así lo ha querido. Y damos también gracias a Él porque en su amor y en su fidelidad nos ha mantenido y nos ha guardado. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos exaltar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Queremos darte a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres el único que te la merece, Señor. Señor, que tú sigas creciendo, que tú sigas creciendo, que tú sigas avanzando, que tú sigas, bueno, yendo aún más allá, Señor, de lo que nosotros incluso pensamos, porque nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita, Señor, mas tú, Señor, eres grande y maravilloso. Eres rico en misericordia, Señor. Eres lento en la ira, Señor. Y esta tarde, Señor, queremos de una forma especial presentarnos ante tu altar, Señor, para recordar lo que dice esa palabra en hebreo, Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, que esta tarde sea una tarde confrontativa, una tarde de exhortación, pero también una tarde de consuelo, de edificación mutua para el pueblo tuyo, Señor, pero también para aquellos que han decidido apartarse, para aquellos que han decidido andar en apostasía, para aquellos que han decidido apartarse del camino de salvación, que haya un tiempo especial para que recapacitemos en las cosas que se están dando, en las cosas que están sucediendo y en las cosas en las cuales tanto usted y yo como yo tenemos la oportunidad al día de hoy de reivindicarnos, de saber que en Dios es que nosotros podemos tener esa esperanza de vida eterna, de salvación por completo. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, 30 segundos para compartir la señal, 30 segundos para que usted se convierta en un agente de cambio, para que usted se convierta en un agente evangelizador o evangelizadora, porque ese programa debemos saberlo, es exactamente para ello, para edificación, para exhortación, para consolación a través de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Así es que, hermanos, a partir de este momento vamos a 30 segundos y mientras tanto vamos a estar consultando la Biblia, donde juntos podremos escudriñarla y juntos, a través del Santo Espíritu de Dios, ser redarguidos, ser edificados, ser llenos del conocimiento que ocupamos para esta tarde. Esta tarde es especial y vamos a entender por qué es importante guardarnos en santidad. Empiezan los 30 segundos.
Vamos a ir al libro de los Hebreos. Y vamos a buscar capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a leer específicamente el versículo 14. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, en la Biblia Plenitud, y dice así: Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Versículo 16. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, del versículo 14 al versículo 17. Ahora, volvemos a lo mismo. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros leemos esto, en definitiva, tenemos que ser claros en algo, y es que más por costumbre que por ejemplo, que por testimonio, es que cuando se nos ha hablado de santos, nos imaginamos lo que sucede en la iglesia tradicional, donde hay un altar, donde tienen a un santo ahí, donde la gente se le acerca y le ora y le pide un favor, le tiene devoción. Pero es que lo que habla claramente la palabra del Señor, en específico el libro de Hebreos, que por cierto, no se conoce autor alguno del libro de los Hebreos, es importante que nosotros podamos entender esto. La palabra dice que tenemos que estar en paz. Primero, esa es la parte, que tenemos que estar en paz. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta que Él nos habla de estar en paz con todo el mundo, qué difícil, hermanos. Qué difícil se hace esto y qué difícil y cómo se complica el ser humano, porque es difícil estar en paz. Es difícil estar en paz con los nuestros en nuestro hogar, es difícil estar en paz con nuestras amistades, es complicado estar en paz con nuestros vecinos, es complicado estar en paz con nuestros compañeros de trabajo, mas la palabra del Señor es clara en ese sentido. Y cuando habla de santidad, es el hecho de que nosotros nos guardemos para Dios, que nuestro comportamiento sea específicamente para agradarle a Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a amar a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos hablar nosotros de esperanza y de vida eterna si seguimos enojados, no por un día ni por 3 días, sino por meses o años con aquella persona? Y esa raíz de amargura, esa raíz tan profunda, está haciendo que entonces, si en este momento o en el arrebatamiento, cuando seamos levantados por Cristo en los aires, simple y sencillamente nos quedaremos. Nos quedaremos, ¿por qué? Porque esa raíz de amargura nos está quitando de ver a la santidad del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces,
¿Y eso por qué? Porque recordemos que al final de la misma palabra también lo dice, ya lo voy a leer para ustedes, dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Cuando nosotros leemos esto y hemos leído anteriormente de que sin santidad nadie verá al Señor, aquí hablamos, y el mismo Jesús lo está diciendo, en ese caso no es Mateo, sino que es la misma boca de Jesús que lo está diciendo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Cuando nosotros estamos leyendo esto, hermanos y hermanas, entonces tenemos que ser muy conscientes que vendrá un juicio para cada uno de nosotros, un juicio en el cual Dios vendrá y nos pondrá en el peso y nos pondrá exactamente en la balanza, y Él se dará cuenta. Él es el único que nos va a juzgar y va a decir si somos absueltos o si más bien estamos siendo condenados al fuego eterno. Ay, hermano, pero estamos en la dispensación de la gracia. Sí, por supuesto, actualmente estamos en la dispensación de la gracia. Pero en el momento que venga el juicio, que va a ser posteriormente a que seamos levantados en el arrebatamiento, pero después de eso vendrá el juicio para toda la humanidad, para toda criatura. Entonces ahí donde nosotros sabremos, porque serán revelados todos nuestros pecados. De ahí lo importante que día a día nosotros estemos orando, pidiéndole al Señor que sea a través de su Santo Espíritu que nos haga ver, que nos haga redarguir a través de la palabra de que estamos cayendo en pecado. Y que esa oportunidad de reconocer nuestro pecado nos permita también a nosotros tomar una actitud de arrepentimiento, tomar una actitud de confesar nuestro pecado y verdaderamente experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. Lo hemos leído. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía en sus manos sangre inocente. Ese es un pecado grandísimo. La semana anterior hablamos sobre lo del Proverbio 6, del 16 al 19, y hablamos lo que Dios aborrece. Y hoy por hoy es parte de lo que está sucediendo en la sociedad actual que vivimos. Y cuando leemos todas esas 6 cosas, que al final son 7, que Dios las aborrece, nos damos cuenta, llegando al día de hoy, que habla claramente que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque dice versículo 36 de Mateo, capítulo 12, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ahora, voy a buscar un momentito lo de Proverbios. Permítame. Cuando yo vengo y hablo de Proverbios 6, que fue lo que estudiamos la semana anterior, dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Hermanos, lo está diciendo la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. La misma palabra lo está diciendo, la misma palabra lo está diciendo para todas las personas, para todos aquellos que queremos tener conocimiento de la palabra, para todos aquellos que queremos hablar de la palabra, para todos aquellos que decimos que somos cristianos y que también debemos de conocer al autor de esta palabra. Entonces, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de escudriñar, de entender lo que está sucediendo, simple y sencillamente, si yo digo que voy a tener la oportunidad de estar en la boda del Cordero como invitado, que voy a estar en todo momento alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor, tengo que estar muy seguro de que a mí me está alcanzando la gracia y la misericordia de Dios cada mañana, sí. ¿Por qué? Porque ha sido el pecado tan grande que no he sido consumado por su ira. Mas eso no significa que yo no tenga que ponerme realmente de rodillas pidiendo perdón al Señor por aquel pecado que he cometido o por aquellos pecados que he cometido. Este caballero, Marco Benicio Sánchez Miranda, que les está hablando, es el pecador número uno de un montón de circunstancias, de un montón de cosas. Y día a día me presento ante el Padre Celestial pidiéndole perdón para experimentar el oportuno socorro, para experimentar lo que experimentó el hijo pródigo, que reconoció que se había apartado del camino, que había derrochado la herencia. Y yo pregunto, ¿cuál es su herencia? La herencia quedó en la cruz del Calvario. Esa herencia, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere en ese madero, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. No puede ser posible que nosotros estemos maltratando, que estemos trasquilando la sangre del Cordero para todo un montón de cosas. No, es a través de esa sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario que nosotros hemos sido limpiados de todo pecado. Pero día a día, nosotros tenemos que buscar de esa presencia de Dios y tenemos que llegar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque también dice, Primera de Juan, que se lo voy a leer de una vez, porque ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, donde habla, primera carta de Juan, donde dice, del versículo 5, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 7, lo repito, pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Lo dice Primera de Juan. ¿Cuál Juan? Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel que llegaba y ponía su cabeza incluso a un lado del hombro del Maestro. El discípulo amado, el discípulo querido por Jesús.
Él lo experimentó, Él sabe lo que está hablando, Él sabe lo que realmente estaba en ese momento y Él lo conoce y lo está diciendo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido criados, hemos sido formados exactamente en nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, o el varón y la varona, cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Ya sabemos por quién, que no es ni necesario decirle el nombre. Pero qué importante es que nosotros tengamos la oportunidad de saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de saber quiénes somos, entonces voy a leer otro versículo. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Y así lo está diciendo la palabra del Señor. Así lo está diciendo claramente. Y lo voy a leer en 1 Tesalonicenses. Permítame un segundito. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así lo hará. Aquí Pablo está hablando a los tesalonicenses. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué irreprochable? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermano Marco, pero sí, pero es que es muy duro. Sí, lo dice la palabra, sí. Que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, sí. Que en el mundo tendremos aflicción, sí, también lo dice. Pero la misma palabra nos está a nosotros motivando. La misma palabra de Dios está haciendo luz para nuestra vida. La misma palabra de Dios nos está motivando y nos está llevando a que sepamos guardarnos en santidad. Cuando hablamos de guardarnos en santidad, es estar parados en la brecha, estar tratando de hacer las cosas bien, estar tratando de apartarnos para Dios. Y esto tiene su recompensa, tiene su precio. Cuando venimos y hablamos, también en Tesalonicenses, dice Tesalonicenses 5:23, que fue lo que acaba de leer, ¿sí? Ahora Tesalonicenses 3:13 dice: que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga por todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué? Porque retomando nuevamente, cuando venga Cristo y levante primero a los que han muerto con Él, y seamos levantados a los cielos, junto a los que están o estamos vivos en ese momento. Cuando suceda eso, la única forma de ver al Señor, la única forma de que nosotros tengamos ese acceso, es que estemos limpios de todo pecado. Hermano, pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo es la que nos limpió. Sí, nos limpió y nos seguirá limpiando cada vez que nosotros la invoquemos para limpiar todo nuestro cuerpo de la inmundicia, del pecado, de toda la avaricia, de todo aquello que nos está apartando
del amor de Dios, pero también del amor al prójimo. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué entendemos por santidad? Bueno, se llama agiosun, según el libro Diccionario de Strong, número 42. Dice que es el proceso, la cualidad y la condición de una actitud santa y la santidad en la conducta personal. Es el principio que separa al creyente del mundo. Agiosun nos consagra al servicio de Dios, el alma en alma y cuerpo, y se cumple en la dedicación moral y en la vida dedicada a la pureza. Hace que cada aspecto de nuestro carácter esté bajo la supervisión de Dios y cuente con su aprobación. Ahora, cuando nosotros nos venimos, ahí mismo en Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 8, leo para ustedes: la vida que agrada a Dios, así es el subtítulo del capítulo 4 de Tesalonicenses, primera carta. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, aquí Pablo a los tesalonicenses está siendo muy claro, muy puntual. Y si nos vamos a 2 Timoteo, nos daremos cuenta que también es parte de lo que dice que en los postreros días va a suceder, y es lo que está sucediendo. Entonces, si usted no lo ha entendido, estamos en el final de los tiempos, estamos a la vuelta de la esquina, como decimos aquí en Costa Rica, que pronto venga Cristo. Dice la impiedad en los últimos días, así dice el título, y está en capítulo 3 de la 2 de Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así, con signos de admiración fuerte, de exclamación. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó
con aquellos dos. Ahí Pablo se lo está diciendo claramente a Timoteo, hermanos y hermanas. En esta tarde, si a usted donde usted se encuentra no le hablan del final de los tiempos, si usted donde se congrega no le hablan que sin santidad nadie verá al Señor, si a usted no le predican de los tiempos finales, si a usted no le predican de las 70 semanas de Daniel, si a usted no le predican de que el Evangelio trae confrontación, que también trae bendición, que también trae salvación, sería importante que recapacite y ore al Señor para que usted busque una congregación que realmente le hablen de la palabra como tiene que ser. Si a usted en su congregación no le hablan de pecado y le están diciendo que siga viviendo la vida loca, cuidado. Cuidado, porque entonces le están proclamando, le están predicando un evangelio que no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios claramente lo dijo a través de Jesús, que Él realmente vino, no a traer paz, no a traer paz. Él vino a más cosas. Él vino a confrontar a los fariseos. Él vino a enfrentar a los celotas. Los celotes están esperando a un Dios totalmente, a un Salvador totalmente revolucionario, del cual incluso Barrabás pertenecía a ellos. Qué importante es que usted y yo tengamos la oportunidad de medir y valorar lo que es guardarnos en santidad, lo que es tratar de entender el plan de Dios en nuestra vida y lo más importante, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cómo mantenernos firmes. Porque el mismo Pablo lo decía, creo que es en Corintios, que aquel que se sienta seguro, cuidado más bien de que no tropiece, cuidado de no resbalarse. Decían mis abuelos, incluso una amistad mía, que entre más elevado se sienta uno, más cercano a Dios, pues que tenga mucho cuidado porque más fácilmente se le ve los calzoncillos. Entonces, seamos transparentes, seamos íntegros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablo de esto, Pedro caminó 3 años con Jesús. 3 años caminó. Y pasó lo que sucedió, aconteció lo que ya lo que sabemos. En un momento Jesús llega y pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el Espíritu Santo inunda, le llena en ese momento a Pedro y le dice a Jesús quién es Él. Qué bien, Pedro, lo estoy parafraseando. Qué bien, Pedro, porque lo que estás diciendo no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, excelente, muy bien, Pedrito, muy bien. Si estuviéramos ahí con Pedro, Pedro, qué bueno, le estaríamos haciendo burlas y todo. Y 2 o 3 versículos después, Jesús viene y les está hablando de que Él va a padecer, de que Él va a morir. Y Pedro inmediatamente con su iracundez, con su ira, reacciona fuertemente y se le vuelve Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si 3 versículos antes, 5 versículos antes, estaba hablando de que fue inundado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando vemos a ese Pedro que también está con Jesús y llega y está en la cena y están participando en la cena, y Pedro dice que él va a estar en todo momento, en esos momentos complicados con Jesús. Jesús se vuelve y dice, no, Pedrito, un momento, Pedrito, tú me vas a negar en 3 ocasiones. Y te vas a acordar de eso porque el gallo va a estar cantando. Y así fue. Y cuando vienen a apresar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? No sacó
la espada y no le cortó la oreja a Malco. ¿Sí? Y no tenía 3 años de andar con Jesús. ¿Había entendido o no había entendido el mensaje? ¿Había o no había entendido el evangelio de amor, el evangelio de paz que hablaba Jesús? Hermanos, es que estar en la vida cristiana no es nada fácil. Y aquel que me diga que sí, pues, yo lo pondría muy en duda. ¿Por qué? Porque siempre, 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 por donde Cristo pasa, siempre algo pasa. Sí, pero las tinieblas no se quedan quietas. Y aquellos que caminan o que caminamos tratando de ser íntegros, tratando de hacer las cosas para Dios, tratando de hacer las cosas para bien, empezando por los mismos hermanos cercanos a nosotros, de la misma iglesia cristiana, y cuando hablo de iglesia cristiana estoy hablando de iglesia católica, estoy hablando de iglesia evangélica, siempre es una guerra, es un celo, es tratar de bajarlo a uno, es tratar de cortarle las alas. Entonces, cuando nos vamos a este libro de Hebreos, lo primero que dice es, traten de estar en paz, todos en paz. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo está diciendo la misma palabra, lo está diciendo el mismo libro de Hebreos, que vuelvo a lo mismo. El libro de Hebreos no se conoce el autor. Si usted me dice, ¿quién escribió el libro de Marcos? Fue Juan Marcos, discípulo de Pedro, que fue familiar también de Bernabé. Pero, ¿quién escribió la carta a Tesalonicenses? Pablo, junto con 13 cartas más que escribió. ¿Quién escribió Mateo? Ahí está interesante el asunto. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que ese Mateo fue un Mateo que apareció ahí de pronto a otro, pero de acuerdo a los estudios que se han hecho, se habla que es en todo momento Zaqueo, aquel que estaba subido en un árbol del sicomodoro y que Jesús le dijo, baja, que hoy estaré contigo en la casa. Y es parte de lo que le dijo, él es uno de las ovejas perdidas de Leví. Es decir, era uno de las tribus de Leví que habían sido, de las 12 tribus que habían sido apartadas y que se habían apartado. Y Jesús lo viene y lo rescata. Ese, dice la gente, porque así han hecho los eruditos, que es el que escribió el libro de Mateo. Lucas fue y recopiló absolutamente toda la información de Jesús, pero él no fue discípulo de Jesús. Él no fue testigo fiel de Jesús. Entonces nos queda Juan. Sí, Juan fue el discípulo amado. ¿Cuándo vemos nosotros un berrinche? ¿Cuándo vemos nosotros un pleito de Juan? No. Incluso, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios sacó a Juan al exilio para que tuviese la oportunidad de tener la visión de subir al tercer cielo para poder entender y discernir absolutamente lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer para la iglesia de Cristo, pero no solo para la iglesia de Cristo, porque en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, encontramos a Juan escribiéndole el mensaje a las 7 iglesias. Y si nos vamos a la actualidad, ¿a dónde estarían esas 7 iglesias? En la parte de Turquía. Es decir, son iglesias gentiles. Usted y yo, ¿qué somos nosotros? Gentiles. Por eso Pedro habla claramente de que el juicio va a iniciar por casa. ¿Cuál casa? Por la iglesia de Cristo, que tiene hoy por hoy su vestido en harapos, su vestido en indigencia,
no en un vestido de lino fino, no en un vestido blanco reluciente, sino que incluso tiene en sus manos sangre de gente inocente. Entonces, al día de hoy, la iglesia no está preparada para la venida de Cristo. Esa es la gran verdad. Y lo más delicado de todo esto es, como dice el libro de Hebreos, traten de estar en paz, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando tenemos la oportunidad de... Muchas personas se aprovechan de hablar de esa paz que nadie la puede dar, que solo Dios la puede dar. ¿Sí? Pero entonces muchos tratan de que esa paz sea una paz ecuménica, sea una paz de que todos hablemos del mismo Dios, del mismo Redentor, pero no es así. No es así. Estoy aquí con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es riquísimo. Es especialista en el capítulo 11 sobre la fe, por cierto. Dice, lo leo nuevamente por ustedes. Advertencia a los que rechazan a Dios. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Nuevamente, pregunto, ¿por qué esas contiendas? ¿Por qué esos pleitos? Cuando nosotros estamos viendo y analizando lo que está sucediendo actualmente, nos damos cuenta que el hijo de la perdición está montando toda la estructura necesaria para que entre menos gente se salve, él va a sentir más la victoria. Cuando nosotros escuchamos y analizamos lo que sucede en el entorno, lo que sucede entre nosotros, cuando nos damos cuenta de las cosas que pasan, de que hay momentos en los cuales hay adversidad, hay ataques de las tinieblas, hay situaciones de las cuales se están tratando de hacernos daño, de afectarnos, con tal de desestabilizarnos, con tal de... tenemos que analizar por qué ese ataque. ¿Por qué? Porque tal vez podemos estar haciendo cosas buenas para el Señor. Y podemos estar haciendo las cosas para bien del Señor. Nos estamos apartando en santidad para Él. Y se levantan y se levantan y se levantan. ¿Por qué? Porque el hijo de la perdición viene
exactamente a traer engaño. Como ya lo leímos en 2 Timoteo, todo lo que va a acontecer al final de los tiempos, como lo vamos a ver en otros momentos también, en otras fracciones de la palabra del Señor, nos daremos cuenta también de situaciones en las cuales las tinieblas están en plan de traerse abajo el plan de Dios. Entonces, entre más gente sea más confundida, entre más la gente sea más engañada, tendremos la oportunidad de que pocas personas serán salvas en el nombre de Cristo Jesús. Son momentos para que usted y yo tengamos la oportunidad. Si esta tarde nos hemos dado cuenta de que usted y yo estamos aparte, estamos en un momento de que la atmósfera está siendo sacudida, nuestra fe se está viendo sacudida, definitivamente usted y yo tenemos que analizar y ver lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las tinieblas quieren traer confusión, las tinieblas quieren traer engaño, las tinieblas quieren traer mentira. Y vuelvo a lo mismo, si a usted no se le está predicando sobre el arrebatamiento, no se le está predicando sobre el juicio final, cuidado entonces a donde usted esté recibiendo la alimentación espiritual. Es un tiempo glorioso, es un tiempo en el cual usted y yo tenemos la oportunidad de buscar de la presencia de Dios. Es un tiempo especial en el cual tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, a exponernos ante el Padre Celestial, pedirle perdón a Él, confesar todos nuestros pecados y tener la oportunidad de recibir ese perdón de pecados, de recibir esa redención de pecados, de tener la oportunidad de ser limpios con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso acontece, pues somos llamados a vida eterna. Recordemos que tanto usted como yo somos para la eternidad. Ahora, de nosotros depende a dónde queremos ser eternos. Si queremos ser eternos con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles, adorando, glorificando el nombre del Señor por toda la eternidad, o ser eternos en el fuego, en el lago de fuego, en el infierno. Que para muchas culturas, que para mucha gente, el infierno no existe. Cuidado. Porque hay muchas personas también de que no creen de que Cristo vino. Hay otras personas que ponen su fe en cosas vanas. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cuidado porque al final de los tiempos, lo dice la misma palabra del Señor, vendrán muchas falsas doctrinas. Vendrán muchas cosas contrarias a lo que Dios ha mandado. Vendrán tiempos en que lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Vendrán tiempos como en los tiempos de Noé, donde tomaban, donde comían, donde se casaban. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Las tinieblas están en plan de entre más engaño, entre más discordia, entre más pleitos, en definitiva, serán momentos tan complicados que van a traer confusión, van a traer engaño, incluso va a traer también la persecución a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, esta es una tarde en la cual una vez más estamos experimentando la misericordia y la gracia del Señor, que esta tarde nos está permitiendo estar aquí reunidos. ¿Para qué? Para entender que sin santidad no veremos al Señor. Sin santidad nadie, así lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, no sé, pero es importante que esta tarde, si usted tiene la oportunidad, hagamos una oración para que quedemos despedidos, pero también para tener la oportunidad de experimentar en este momento un tiempo en el cual
tengamos esa bendición de recibir la misericordia del Señor, de recibir a través de nuestra boca el confesar nuestros pecados, el tener la oportunidad de presentarnos ante el altar de Dios, ante ese altar, para que hoy por hoy seamos llenos de esas cuerdas de amor, seamos llenos de ese amor especial, de ese amor eterno que tiene Dios para con nosotros. Amado Padre Celestial, igual como sucedió con el hijo pródigo, Señor, que se fue a desgastar desgastar su herencia, Señor, en esta tarde nos estamos presentando para que cada uno de nosotros, Señor, ante tu altar, presentar cada uno de nuestros pecados. Señor, tú los conoces, porque tú lo sabes. Tu corazón ha sido contristado. Y esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, sabiendo que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Nos presentamos ante ti, Señor, conscientes de que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, que verdaderamente es a través tuyo que podemos experimentar esa gracia y esa misericordia. Que solamente a través tuyo es que podemos experimentar ese perdón de pecados. Ahora, Señor, permítenos que esta tarde podamos ser llenos de tu amor, de tu misericordia, y que no seamos alcanzados con tu ira, sino que realmente podamos ser llenos de ese temor santo hacia ti. Que podamos valorar realmente, Señor, lo que fue ese sacrificio en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados. Que podamos entender, Señor, que si nos apartamos para ti en integridad, en firmeza, en carácter, en dominio propio, tendremos la oportunidad de estar experimentando siempre de tu amor, de tu misericordia y de esa vida eterna que fue a lo que vino Jesús. A morir en la cruz del Calvario, a morir en ese calvario, en ese madero, para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque una vez más sabemos que viene un juicio, Señor, y que en esa balanza que tú vas a poner, Señor, en la cual nos vas a pesar, pues dirás, estás absorbido de toda culpa, de toda pena, de todo pecado, porque tuviste la oportunidad de buscar el oportuno socorro, tuviste la oportunidad de arrepentirte, de confesar el pecado. Ahora sí, pasa, siervo inútil, siervo fiel, pasa a las bodas del Cordero. Mas también, Señor, si he estado en un ambiente totalmente diferente, donde he renunciado incluso al plan divino, donde he renunciado a lo que significa esta gran oportunidad de arrepentimiento, de volver a tus caminos, Señor, y tú sacas esa balanza, y la balanza se inclinó hacia la parte de la maldad, hacia la parte de que no fui calificado, Señor, pues que en ese último momento tenga la oportunidad también, Señor, de que a través de Jesucristo, con esa sangre, pues se logre nivelar para que tenga la oportunidad de entrar al lugar santo. Y si no es así, Señor, y iré al lago de fuego, Señor, pues qué duro, pero fue mi propio libre albedrío que lo hizo así. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Buenas tardes para cada uno de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Ya saben, en 8 días, si el Señor así lo permite, si Él no ha venido, si no ha mandado a llamarme, pues estaremos nuevamente aquí en su programa Debemos Saberlo. Un saludo a nuestra hermana Heidi Arias, a su esposo Marvin Guido, que se encuentra en San Ramón, apoyando, aportando en todo momento también para el canal, apoyándonos en todo lo que son audiovisuales, igual que el hermano Omar Vargas Barbosa, que también nos colabora, a mi amigo y hermano Iván José Aular Rodríguez, que ahí está apoyándonos también, a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor. Quiero aprovechar el día 1 de mayo, cumplió años mi hermana María Elizabeth Serrano González, con doble Z, como dice ella, en Panamá. Dios ha sido fiel y que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. También a mi hermana Mariluz Zumbado, acá en Costa Rica, que también cumplió años. Pues agradecido con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nos permite seguir celebrando la vida y al dador de ella. ¿Quién es el dador de ella? Dios Padre. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, fuerte abrazo, ya saben, mano derecha, hombro izquierdo, mano izquierda, hombro derecho. Me amo y también los quiero a ustedes. En 8 días nos estamos viendo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta luego.